Entonces la idea es que, continuando con el texto de María Alba Bovici, en donde nos hace tomar en consideración qué había pasado con el campo artístico y con este discurso que es el discurso del arte, ¿no? Es decir, hablar de lo que es una obra de arte, de cómo yo voy a valorar una obra de arte y decir si esa obra es bella o no es bella, de ese lenguaje visual que yo voy a utilizar. Es decir, todo este discurso artístico empieza a ser consciente de que era un discurso y de la ruptura con estos cánones y con estos discursos dominantes, primeramente a fines del XIX, podríamos decir, en donde yo acá les menciono, si bien, bueno, a mediados ya el romanticismo se ha considerado un movimiento de proto-vanguardia, podríamos decir, pero ya en los movimientos posteriores al impresionismo aparecen figuras que luego van a marcar de alguna manera, yo decía que eran padres de la sospecha a nivel de las artes visuales, para usar una metáfora que usa Rorty, nada más que llevada al ámbito del arte, y pensar en estos pintores como Van Gogh, Munch, Gauguin y Cézanne, ¿no? Es decir, cuatro autores, que van a desarrollar su obra en la segunda mitad del siglo XIX y que van a tener influencias en el modo de comprender y en las búsquedas de ruptura con respecto a lo que van a ser después las vanguardias históricas, que son los movimientos conocidos como los sismos, que se van a desarrollar en podríamos decir, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, nos vamos a ir a estos movimientos. ¿Por qué? Porque fue luego de cómo se puso en cuestión la concepción de la obra de arte, cuando se empezó a discutir sobre los modos de hacer de la obra, que, diríamos, hay una apertura a nivel de la valoración estética que ha permitido también que haya una apertura con respecto a las obras de los otros. Esto que veníamos hablando de la otredad. ¿Quiénes eran los otros? En nuestro caso, y vamos a mencionar solamente dentro de lo que consideramos América Antigua, nos vamos a ir a un área que es el área de Mesoamérica. Pero entonces, para esta apertura, no solamente a nivel antropológico, a nivel filosófico, sino también ver esta apertura a nivel artístico. ¿Y cómo llegamos a poner en duda y a tomar conciencia de que no hay una única manera de representar, de que no hay una única manera de valorar la obra y de que la representación, la imagen, no debe limitarse solo a una búsqueda de una representación, de una mímesis? Es decir, romper con esas tradiciones permitió también una apertura en el mundo de la percepción artística, de la representación plástica. Entonces nos vamos a introducir en estos movimientos que se conocen como movimientos de vanguardias históricas, que se desarrollan en esta primera mitad del siglo XX. Vamos a seleccionar algunos, no vamos a ver todos, que se van desarrollando y van tomando características en distintas ciudades europeas, en distintos países europeos, como por ejemplo los fauves, o estas fieras, como los van a denominar dentro de lo que podríamos decir un expresionismo que se va a desarrollar en París, en Francia, en esta búsqueda de la ruptura, en especial lo que podemos observar del color, ¿no? El color como un elemento de expresión, ¿no? No hay que olvidarse del momento
en el que están trabajando, venían ya, el campo artístico se había logrado su autonomía, no tenían que estar al servicio, esta búsqueda de no necesariamente podían independizarse y no necesariamente tenían que estar al servicio de quienes les encargaran obras, lo podían hacer, pero hay toda una tradición, podríamos decir, de pensar en una ruptura, una puesta en discusión de los elementos básicos o de los ejes con los que se venía trabajando el lenguaje visual hasta entonces, podríamos decir, ¿no? Bueno, uno de estos elementos que nosotros tomamos en cuenta cuando analizamos una obra es el color, es la paleta. Bueno, ¿cómo utilizo el color? El color va a ser un elemento de expresión. El expresionismo francés se caracteriza por temas que están más vinculados a la vida, son temas más alegres en general, apelan a paisajes, retratos, ¿no? Entre los distintos artistas, bueno, Lhermitte, Matisse, Dufy, podremos observar entonces la importancia del color, que nos remite a uno de los padres de la sospecha, a las imágenes que veníamos viendo, que podemos ver, de Gauguin, ¿no? Este uso del color en donde ya, nuevamente, no respetamos el color prácticamente como está del pomo, lo utilizo, son obras muy matéricas, o sea, hay un volumen incluso, porque hay mucha cantidad de color que se coloca en el lienzo, la pincelada se nota, hay una expresividad por parte de la presencia del artista, y esto que decíamos, el uso del color saturado, ¿no? Es decir, no se busca generar luces y sombras, ¿no? Eso también colabora en esto que veníamos viendo de aplanar la imagen. El catálogo del Salón Louis de Bruxelles va a plantear justamente que dice, bueno, en el centro de la sala vemos un torso infantil, un pequeño busto de mármol modelado, ¿no? Y dice, el candor de estos bustos sorprende en medio de la orgía de tonos puros, como un Donatello entre salvajes, ¿no? Esta idea de fauvismo vinculado a fieras, ¿no? Fue Bruxelles el que le da este nombre, desde una mirada peyorativa, el uso del color como si fueran salvajes. Y en estas tres imágenes les quise compartir, bueno, un retrato, volvemos al género del retrato de Matisse, en donde, bueno, justamente a Matisse lo que menos le va a interesar en este retrato, como podemos observar, es el retrato en sí, sino que la pasión que estalla en el rostro o que se revela en el movimiento se encuentra más bien en un ordenamiento del cuadro. Va a decir, mi interés por el modelo no se echa tanto de ver en la representación de su cuerpo como en las líneas distribuidas por toda la hoja y en los valores particulares que forman su orquestación. Pero no todos lo notan. Se trata quizás, dice Henri Matisse, de un gozo sensorial refinado que no está todavía al alcance de todo el mundo, ¿no? Este modo de tratar el color, pero a su vez también les invito a observar cómo se va poniendo en discusión también el espacio ilusorio que había marcado y que se había consolidado durante el Renacimiento con estas estrategias como era la perspectiva, ¿no? Fíjense qué pasa tanto en esta pecera como en la obra de Dufy, con el caso de fíjense, la maceta que aparece,
es decir, esa pequeña palmera, así se llama la obra. Fíjense que son temas como insignificantes. Lo que les va a interesar es, si ustedes se fijan, es una entrada de un jardín, ahí están las dos sillas, sobre una silla, pero bueno, yo la mirada que tengo es el punto de vista desde arriba, miro la silla y no la estoy mirando con esa ilusión de perspectiva que me había enseñado a mirar el Renacimiento y el lenguaje clásico, podríamos decir, ya de la historia del